¿Por qué fui al mitin de Sheinbaum, al cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, si nunca votaría ni por ella ni por Obrador? Bueno, pues debo de contarles que estaba en Ciudad de México y sentí la ineludible necesidad de observar el proceso del mitin de cierre. ¿Quién genuinamente podía ir a escuchar o celebrar un cierre de campaña de Sheinbaum? Sentí auténticamente la imperiosa necesidad de ver, escuchar, analizar cómo se desarrollaba un mitin del partido político Morena para alguien como Sheinbaum, teniendo a un presidente como Obrador. He estado en muchos mítines en mi vida, decenas y decenas de ellos, e inclusive hace muchos años, tratando de entender a los partidos políticos, fui a mítines de todos ellos. Pero para mí, reunía muchos ángulos de interés. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente como para llenar el Zócalo se reuniría para celebrar los resultados que tenemos hoy del gobierno de Obrador? ¿Por qué tanta gente se reuniría para celebrar los resultados de Sheinbaum en la Ciudad de México? ¿De qué partes del país vendrían los asistentes? ¿Cómo llegarían? ¿Asistirían en grupos o individualmente? ¿Por familias? ¿Cómo sería? ¿De qué zona de la Ciudad de México estarían presentes más personas? ¿Los llevarían en autobuses, como tanto se ha dicho? ¿O los acarrearían? ¿Qué tanto jalaría gente el famoso grupo musical Los Ángeles Azules a los asistentes en vez de Sheinbaum y Obrador? ¿Qué tanta emoción generaría el discurso de Sheinbaum ante tanta gente? ¿Qué iba a decir ella ante los resultados de Obrador y de ella y la macabra situación de la República Mexicana? Me interesaba mucho platicar con asistentes, escucharles y tratar de ponerme en sus zapatos. ¿Por qué alguien que ve la degradante situación del país asistiría después de 6 dramáticos años e iría a apoyar a Sheinbaum y Obrador? Muchas preguntas que de todo corazón quería entender la motivación de un grupo grande así que pueda estar ahí, que pueden estar pensando para aplaudirle a Obrador y a Sheinbaum sus resultados. ¿Por qué no les da miedo el desmantelamiento de instituciones en México? ¿Por qué no se enojan ante los más de 112,000 desaparecidos? ¿Por qué no se ofenden ante la durísima inflación generada por Obrador y su grupo, que aún con los aumentos al salario mínimo les ha destrozado el poder adquisitivo? ¿No les suena hueco el discurso de que todo está muy bien cuando Obrador y Sheinbaum tendrán 200,000 asesinados cuando termine Obrador su gobierno? ¿Qué es lo que genera que un grupo que llega al Zócalo no vea lo que muchos otros sí vemos de la gravedad de la destrucción del país? ¿Tendrían los asistentes presentes los 27 muertos de la tragedia de la línea 12 del metro? ¿O los 19 niños y niñas y en total 26 muertos en la caída del colegio Rebsamen? Bueno, pues con ese sincero y real interés de tratar de entender y esforzándome por ser lo más objetivo posible, empecé a caminar por la avenida principal de la marcha para llegar al Zócalo. La vía estaba llena de gente por llegar a la plancha del Zócalo. Mucha gente en grupos, con banderas de la organización que representan, muchos grupos con un mismo color de camisa o de gorra o de los dos. En las avenidas pusieron pantallas gigantes para seguir el evento. Mientras íbamos entrando en un contingente al Zócalo, otro menor pero muy fluido iba saliendo. Me pareció extraño porque apenas estaba hablando la candidata a gobernar la Ciudad de México de ellos. Después seguiría Sheinbaum. Pues sí, pero ya había un río de gente saliendo. En ese recorrido para llegar, platiqué con varias personas. No las grabé, evidentemente, pues por respeto a ellas. Pero fue muy interesante escucharlas. Todos los hombres y mujeres con los que hablé iban en un grupo con el que se habían organizado. De su trabajo, de su colonia o de su simpatía por una candidatura local en algún lado. Supongo, claro, que habrá habido gente que llegó sola al evento o en grupitos muy pequeños.
había muchos adultos mayores, a simple vista, con sillitas cargando porque se sentaban a descansar frecuentemente, en medio de la movilización de mucha gente. Vi muy poca gente joven. Parece ser que ellos son los grandes ausentes en estas elecciones en general. La mayoría eran hombres y mujeres, calculo entre 35, 55, 60 años. Pareciera que la gran mayoría de asistentes se percibían como del grupo que llaman de ingreso medio bajo y bajo, a excepción de quienes llegaron en camionetotas suburban del año, pero esos llegaron al área VIP, allá donde están los importantes, en el templete, ¿no? O al ladito del templete, o sea, los poderosos de este grupo. Inició Sheinbaum su discurso, lo escuché con mucha atención y observé con cuidado a la gente que me rodeaba. Ya para ese momento yo estaba casi en el centro de la plancha del Zócalo, muy cerca de la bandera de México, que por cierto, en esta ocasión estaba puesta desde temprano y sin ningún obstáculo que lo impidiera. Además de que obviamente no hubo restricción tampoco para poner el templete de Sheinbaum con el simbolismo del Palacio Nacional atrás. Otra viveza, ¿no? Se ha dicho mucho que Sheinbaum no desata pasiones, que es aburrida y bueno, la gente escuchaba en silencio y veía en dirección al templete, pero no gritaba o aplaudía como en otros mítines. Al mencionar algunas palabras como mujeres, jóvenes o López Obrador, surgían aplausos, aunque desperdigados en zonas de la plancha. El discurso de Sheinbaum me pareció conciliador, se esforzó por mandar un mensaje de pluralidad y respeto a las diferencias. Habló de la inversión extranjera y cómo ella la iba a cuidar y proteger. Dijo muchas veces que iban a ganar alzando la voz para motivar, lo que lograba pues por partes en el Zócalo, ¿no? Las banderas de los grupos de asistentes ondeaban por toda la plaza, mientras la candidata les decía a los asistentes que Obrador era el mejor presidente de la historia. Imagínense, en esos precisos momentos yo me preguntaba, ¿alguien de aquí podría realmente creer eso? ¿En serio alguien puede creer que Obrador, con todo lo que destruyó y con la masacre que es el país, podría pensar que es el mejor presidente de la historia? Es más, inmediatamente pensé, ¿será posible que Sheinbaum se crea lo que está diciendo sobre Obrador? Debo contestarles que mi conclusión fue en ese momento que no es posible que una señora de 61 años que tuvo educación formal, académica, ha visto otros países y ha sufrido los gobiernos de la historia en este país, pueda estar auténticamente pensando en que Obrador es el mejor presidente que ha tenido el país. Solo es un discurso para agradarle más a quien la hizo en política jefa de gobierno de la ciudad y candidata presidencial. Un mensaje a su patrón, a su máximo jefe y a quien en caso de ganar Sheinbaum, gobernará, sí, Obrador, los próximos 6 años, teniéndola a ella de parapeto. Sí, exactamente como lo hizo el expresidente Plutarco Elías Calles. ¿Recuerdan? Mangoneando a los expresidentes de México que siguieron después de él. Sí, a sus marionetas. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Y peor todavía, todo indica que ella, Sheinbaum, lo sabe y así está dispuesta para hacerlo. Ser la mejor marioneta de la historia de México. Lo que en realidad no creo es que la gran mayoría de los asistentes vean eso. Me pareció que ellos y ellas sí compran la idea que ella va a ser presidenta y que Obrador se va a ir a la chingada. En general, creo que la gran mayoría de quienes estuvieron ahí están más preocupados por su día a día, personas que no tienen la información para poder indignarse ante el desmantelamiento de instituciones o para defender la división de poderes y asimilar por qué le conviene al país. Sí, esa falta de acceso a la información o de comparación en la mayoría les hace solo ver lo inmediato, el reparto de dinero con los pseudo programas sociales que les da el gobierno, personificado por supuesto gracias a los siervos de la nación en Obrador. El discurso de que primero los pobres, aunque sean los que más sufren hoy, le ha servido para ese control. La gran mayoría de asistentes, por lo vistoso de sus uniformes en colores rojos o blancos o marrón
o negros, azules fuertes o amarillos, o de colores, fueron los grupos organizados. Esos fueron la mayoría, con mucha claridad. Los muy diversos tipos de sindicatos, asambleas vecinales, uniones de diferentes causas. Estaba, por ejemplo, el sindicato de trabajadores del metro, el sindicato de mineros, sí, el del bandido aquel Napoleón de los 40 millones de dólares, la polémica asamblea de barrios, los sindicatos del gobierno de la Ciudad de México y alcaldías, la Confederación de Trabajadores CATEM y muchos que podrás ver en estas imágenes que te presento, organizados, vestidos iguales o con las mismas gorras o sombreros o con las mismas banderas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir esto? Bueno, les voy a decir mi conclusión y opinión después de haber vivido este meeting de cierre de campaña de Sheinbaum. El meeting me recordó sin ninguna duda, el corporativismo, el acarreo, aquello por lo que peleamos tanto por desterrar durante décadas. Está hoy más vivo que nunca en el partido Morena, en ese sistema corporativo morenista. Los asistentes no tienen opción, tienen que ir al meeting y comprobar que fueron. Tienen que quedar bien con ese líder sindical, que es el que le autoriza sus vacaciones, son los que le consiguen los aumentos de sueldo, son los que le autorizan los días para enfermarse, por ejemplo, los de enfermedad. Ningún asistente bajo el control de un grupo sindicato de esos tiene la opción de no ir al meeting. Puede gustarles o no Claudia Sheinbaum de candidata, pero asistir al meeting es una obligación. Y eso es exactamente lo que ocurrió ahí. El sindicalismo charro, el típico líder gañán que manipula a la gente para ponerse de acuerdo con el gobierno, dándole migajas al trabajador y ellos enriqueciéndose con el auspicio del gobierno. Esa era la gran mayoría del Zócalo. Gente obligada por la buena, entre comillas, a estar ahí para garantizarle a su líder sindical el poder de luego pedirle canonjías al gobierno. Es la misma porquería que vimos con el PRI de los 70s, la manipulación y control de los trabajadores y de los más pobres. Volvió, pero exponencialmente, más descarada, más cínica. ¿Que hay gente que fue de buena fe al meeting? Sí, claro. Yo creo que fue mucha gente que puede coincidir con Sheinbaum y gente que haya ido por su propio pie. Pero de lo que estoy seguro, porque era muy fácil a simple vista detectarlo, era que la enorme mayoría iba porque tenía que cumplir con su grupo o sindicato. ¿Qué tan duro, controlador y abusivo es el sindicalismo de Obrador, Sheinbaum y Morena? Que cuando por fin saltaron al escenario los famosos Ángeles Azules, con sus canciones, la mitad del Zócalo se retiró de la plaza. Yo no daba crédito a que se estuvieran saliendo así cuando empezaba el famosísimo grupo a cantar. Empecé a preguntar y lo que me contestaban era que sí se querían quedar, pero que el sindicato o grupo controlador les garantizaba transporte si se iban terminando el discurso de Sheinbaum. Que si querían quedarse al concierto de Los Ángeles Azules, pues tendrían que pagar ellos su propio regreso, que el compromiso con Morena había sido solo hasta el discurso. Clarísimo, así que después de escuchar mi canción favorita, ¿Cómo te voy a olvidar?, me preparé para salir. Les mostré al principio del video cómo había camiones y camiones y camiones en donde habían acarreado a mucha gente al evento. Bueno, pues al salir e ir caminando hacia la Alameda y Bellas Artes, me llamaba la atención que no veía los camiones de ese lado. ¿Sería que realmente toda esta gente se va a ir por su cuenta? Pues al llegar a la Alameda, me quedé observando a los asistentes todo el paso, y pasó el tiempo y por ahí de las 9 de la noche salió el peine. Dejan a las personas que acarrearon en el enorme parque de la Alameda, ahí comieron las famosas tortas y los famosos frutsis y descansaron, y en la noche empezaron a llegar docenas de autobuses a recogerlos. Son pues tan mañosos que han perfeccionado el acarreo. Ahora esperan la noche para que haya menos ojos y actuar. Por supuesto que no me espanto. Todos los partidos políticos hacen cosas desagradables e ilegales de manipulación. Bueno, pero estos sinvergüenzas de Morena son lo peor de lo peor que hemos visto
en manipulación de personas necesitadas y de personas en pobreza. En resumen, te digo, lleno casi total, sí, mucho acarreado, la mayoría por sindicatos y grupos de control, lo conocido como corporativismo, como ya te decía. Sheinbaum dijo un discurso que ni ella cree, si nos basamos en lo que han hecho Obrador y ella en los últimos 6 años. Gente de buena fe también que cree en ellos, pero no tiene herramientas e información para darse cuenta de la farsa. Mucho acarreado que recibe las dádivas electorales mal llamadas programas sociales, y Obrador, Sheinbaum y Morena son el PRI de los 70s. Sus prácticas, hasta en los mítines, son de hace más de 50 años. Por mí fue una muy buena experiencia, sí, porque comprobé una vez más que hay gente buena creyendo que pueden mejorar y están siendo engañados brutalmente. Porque comprobé que la mayoría están manipulados y controlados por líderes sindicales, charros, y porque comprobé que Obrador, Sheinbaum y Morena son la peor lacra que hemos tenido en muchas décadas. Abrazo y muchas gracias por tu atención.